Ay, se me salió ok, listo. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Claudia Rincón. Me egresé el año pasado de la residencia del Hospital de Trauma Federico Abete. Y bueno, hoy vamos a hablar, el tema que corresponde sería tumores de la columna vertebral. Es un tema que es un poquito extenso, traté de hacerlo lo más breve posible, más que todo hablando sobre las patologías más frecuentes de la columna vertebral, porque si no, pues el tema se nos iba a hacer larguísimo. En cuanto a, bueno, los tumores de la columna vertebral, podemos dividirlos en dos grandes grupos, aquellos tumores que están a nivel raquídeo y aquellos tumores que están extrarraquídeos, es decir, en los tejidos blandos de la columna vertebral, de los cuerpos vertebrales, los ligamentos, y bueno, ya los tumores intrarraquídeos, a su vez, los podemos subdividir en tres grandes grupos. Los tumores extradurales, los tumores intradurales, extramedulares y los tumores como tal intramedulares. Bueno, los tumores intramedulares, su característica fundamental, como dice, están dentro de la médula y lo que van a generar es una expansión medular. Eh, Estos son los menos comunes de todos y más adelante vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Tenemos luego los tumores intradurales extramedulares, que como tal se ubican en el espacio subaracnoideo, y esto es lo que van a hacer es desplazarnos la médula hacia contralateral. eh, y tenemos los tumores extradurales o también extrarraquídeos. En realidad es casi lo mismo, que están por fuera de la dura madre. Bueno, acá tenemos algunos claves para recordar. Tenemos que los tumores intradurales de la columna en realidad son infrecuentes y solamente son el 15% de los tumores del sistema nervioso central. La mayoría de estos son extramedulares y solo el 5% son intramedulares, como les había comentado, que son los menos frecuentes de todos estos. Los meningiomas y los neurinomas van a constituir aproximadamente el 90% de todos los tumores intradurales, extramedulares, y el ependimoma sería el tumor intramedular más frecuente. Entonces, ahora sí vamos a hablar de aquellos tumores intramedulares. Como les había comentado anteriormente, se caracterizan porque van a generar una expansión medular. Eso es lo que nos va a ayudar a identificar que están dentro de la médula. Eh, y generalmente los más comunes son los tumores gliales. Dentro de estos tenemos el ependimoma, el astrocitoma y bueno, y otro frecuente también sería el hemangioblastoma. Serían los tres tumores más frecuentes intramedulares. Y bueno, a tener en cuenta también que los otros diagnósticos diferenciales, como las lesiones inflamatorias, abscesos, la esclerosis múltiple, entre otros. Hablando ya del ependimoma, como les había comentado, es el tumor intramedular más frecuente en adultos y constituye aproximadamente el 60% de los tumores intramedulares. Eh, en cuanto a las generalidades de este, tenemos que su incidencia se produce entre la tercera y la cuarta década de la vida, tiene una ligera predilección por por el sexo masculino y generalmente afectan la porción cervical. Y bueno, hay una variante que es la mixopapilar, que esta se va a dar a nivel del cono medular. En cuanto a la clínica, la verdad que casi todos los tumores van a producir parestesia, dolor, que empeora por la noche, así que la clínica no nos va a guiar mucho en cuanto al diagnóstico diferencial de estos tumores. En cuanto a los hallazgos de imágenes, bueno, los ependimomas se caracterizan por ser centrales, ya que se originan del canal ependimario y este se localiza en el medio de la médula, entonces tienden a tener una localización central, son masas bien circunscritas
que van a producir ensanchamientos focales de la médula. Bueno, también pueden generar erosión de los cuerpos vertebrales o ensanchamiento foraminal y como mínimo hay una afectación de 4 segmentos medulares con un máximo de hasta 15. Eh, Pueden presentar sangrado y bueno, y cuando sangran pueden presentar el signo de la caperuza que se observa en secuencias ponderadas en T2 por la hemosiderina. También tienen un importante componente quístico. eh, entonces, en T1 los vamos a ver isohipointensos con respecto a la médula y a las raíces nerviosas, y en T2 isohiperintenso y con el contraste van a presentar intenso real. Bueno, entonces acá tenemos en la primera imagen, es una secuencia T1 un sagital, donde se ve la médula que está ensanchada y se logra ver como una imagen ligeramente hipodensa, hipointensa, perdón. En la imagen B tenemos, este ya es un T1 con gadolinio que presenta la imagen esta que estaba acá señalando, marcado realce homogéneo tras la administración de contraste. Y bueno, acá también tenemos prácticamente lo mismo que está presentando un poco realce más periférico. Acá tenemos una secuencia de T2, donde nos está señalando las flechas, el signo de la caperuza, que era por el sangrado, por la hemosiderina. Acá tenemos también otro T2, donde se evidencian las imágenes quísticas polares en ambas flechas, que también son bastante características de los ependimomas. Y acá también tenemos un T2, donde nos está señalando pues la expansión medular con la imagen quística. Bueno, el segundo tumor intramedular es en frecuencia es el astrocitoma en los adultos, pero es el más frecuente en los niños. Eh, Se da más frecuentemente a nivel de la médula torácica, en la porción alta, y bueno, también va a presentar disestesias, parestesias. En cuanto a los hallazgos en imágenes, esta va a tener un ensanchamiento difuso, mal definido en comparación con el ependimoma. Este es un poquito más mal definido. Generalmente no es tan central, sino que es una localización un poco más excéntrica con respecto a la médula. También va a afectar a varios segmentos vertebrales y bueno, también es hipointenso con respecto a la médula en secuencias en T1, hiperintenso en T2, tiene componentes quísticos también y tiene un realce variable. Lo que la diferencia un poco es que es un poco más excéntrica y que no es tan bien definida como el ependimoma. Y acá tenemos también una resonancia en secuencia T1 y en secuencia en T2, donde se evidencia la expansión medular con una imagen hipointensa y ligeramente hiperintensa con respecto a la médula, que sería esta. Bueno, y acá tenemos también un T1 con gadolinio, donde se evidencia el realce marcado de la lesión, y en el axial lo que nos ayuda a mirar es que es un poco más excéntrica y no tan central. Bueno, la otra lesión que vamos a intramedular es el hemangioblastoma. Es un tumor benigno que es raro, altamente vascularizado, puede ocurrir esporádicamente o también como un componente del síndrome de von Hippel-Lindau, y cuando está asociado a este generalmente son múltiples. Tiene un pico de incidencia a los 40 años. La mayoría son intramedulares, pero también pueden presentarse en el espacio intra y extradural y se ven más frecuentemente en la región torácica, seguido de la región cervical. Ay, no avanza.
Ahora sí. Bueno, en cuanto a los hallazgos de imagen, es muy similar, es hipointenso e isointenso en T1, hiperintenso en T2. Lo característico de este es que presenta un quiste intramedular y que tiene este asociado a un nódulo tumoral subpial con realce. O sea, es como lo que nos ayudaría a como diferenciar las anteriores. Se caracteriza por, o sea, la imagen típica sería esa, un quiste con un nódulo subpial que presenta realce. También puede presentar, debido a su gran vascularización, ácidos de flujos. Entonces aquí tenemos un T1, un T2 y un T1 con contraste, donde se evidencia con la flechita, se ve como una lesión hipointensa en T1, hiperintensa en T2, similar al líquido cefalorraquídeo, sería como la imagen quística. Y bueno, abajo tiene un componente hipointenso en T2, que en este caso es por sangrado, presentó sangrado. Esta no sería la imagen típica, ahora les muestro, la imagen típica es esta, que sería el quiste, y acá tiene un puntito que realza, que sería como el nódulo pial que presenta el realce con el gadolín. Bueno, ahora vamos al otro grupo, que son los tumores intradurales, pero extramedulares. Estos son los más frecuentes. Acá tenemos varios grupos, tenemos los tumores de la vaina nerviosa, dentro de estos tenemos los schwannomas y neurofibromas, tenemos a los meningiomas, paragangliomas y el sarcoma de Ewing extraóseo. El 70% de los tumores intradurales, extramedulares, van a corresponder a schwannomas, neurofibromas o meningiomas, por lo que van a ser eh, las tres patologías que vamos a hablar. Dentro, otras tumores que pueden estar en esta localización también serían las metástasis leptomeningias, que son bastante frecuentes en las neoplasias pediátricas del sistema nervioso central que tienen diseminación leptomeningia. También están el hemangioperisetoma, las fístulas durales, los quistes aracnoideos, epidermoides, el hematoma subdural. Todo esto se localizan en ese espacio. Bueno, en cuanto al schwannoma, este tiene un crecimiento asimétrico, generalmente son encapsulados, van a desplazar a las raíces nerviosas, es- eh, puede estar asociado a la neurofibromatosis tipo 2. En cuanto a los hallazgos de imágenes, vamos a tener que son masas bien circunscritas, redondeadas, isohipointensas en T1 e hiperintensas en T2, van a presentar un marcado realce y homogéneo tras la administración de gadolinio. Eh, Pueden generar también remodelación vertebral y dilatación foraminal, pero eso no es específico de los schwannomas. También los neurofibromas lo pueden generar. Eh, Acá tenemos entonces una lesión bien circunscrita, ovalada, que presenta un realce marcado, homogéneo, tras la administración de contraste endovenoso, que es lo que nos está señalando en ambas imágenes. Y bueno, acá sí es más marcada la lesión, que está a nivel foraminal, eh, que también es una localización característico de los schwannomas. Produce ensanchamiento foraminal y marcado realce homogéneo con el gadolinio. Bueno, la otra lesión era el neurofibroma, son frecuentemente múltiples, eh, puede estar asociada a la neurofibromatosis tipo 1, este, generalmente son mal delimitados, sin cápsula, eh, suelen atravesar a los nervios, la lesión suele atravesar los nervios, también produce remodelación vertebral y dilatación foraminal.
Y en cuanto a la secuencia T1 y T2, se comportan de forma muy similar, isointensos en T1 y hiperintensos o isointensos en T2, y también presentan un realce homogéneo. En realidad, por imagen es muy difícil diferenciar entre un schwannoma y un neurofibroma. Entonces, por la localización y el comportamiento que es muy similar. Esta es una secuencia en T2 donde se ve una imagen hiperintensa, heterogénea, que presenta marcado realce con el gadolinio. Acá se ve, y acá también. Se ve como realza de forma homogénea. Eh, Como les dije, es difícil diferenciar entre el schwannoma y neurinoma, y entonces a veces lo que se puede concluir es más como un tumor de la vaina nerviosa, que como tal darle un nombre, a menos que de pronto tengamos algún antecedente de neurofibromatosis que hace el diagnóstico ya mucho más. Bueno, el otro tumor es el meningioma, tiene una predilección femenina, un 70%, suele ser más frecuente en la región torácica y se localiza más frecuentemente en la región posterolateral. Eh, es el segundo tumor extramedular eh, tras los tumores de la vaina nerviosa. Bueno, esto ya lo habíamos dicho. Los hallazgos en resonancia tenemos que en T1 es hipoisointenso, T2 ligeramente hiperintenso, tiene un realce homogéneo con el gadolinio. Un signo que nos ayuda a identificarlo es la cola dural, o sea, tiene una base de implantación dural ancha y son bien circunscritos con un crecimiento lento, y aquí se logra pues evidenciar este sería un T2 y este es un T1 con GADO, donde se logra ver la lesión con el realce homogéneo que me está desplazando hacia contralateral el cordón medular y con una base de implantación ancha, dural ancha. Lo mismo, en esta sería un T1 y un T2, donde se ve la imagen hipointensa que desplaza hacia posterior la médula. Y bueno, en cuanto a los tumores extraurales, estos pueden ser de origen vertebral, discal, de los tejidos blandos paraespinal, o sea, abarca un gran número de patologías. Eh, Les quise dejar esta tablita como para que sepan todas las que podrían llegar a presentarse. No vamos a hablar de todas ellas porque estaríamos horas acá, pero acá hay algunas claves. Entonces, los tumores primarios de la columna son raros, se dice que son menos del 5% de todos los tumores óseos, y es más frecuente la afectación metastásica secundaria. El tumor benigno de la columna más frecuente es el hemangioma. Los tumores malignos primarios más frecuentes son el mieloma y los tumores linfoproliferativos, y estos habitualmente son múltiples. Entonces, generalmente los hallazgos por imágenes en algunas ocasiones no son específicos, pero juegan un papel importante en la caracterización y extensión del tumor. Entonces, en este cuadro sinóptico les dejé como algunas claves que te ayudan a orientar en cuanto a los tumores vertebrales. De acuerdo a la edad, si son menores de 30 años, generalmente son tumores benignos, excepto el sarcoma de Ewing y el osteosarcoma, y en mayores de 30 años predominan los tumores malignos, excepto los hemangiomas y los islotes óseos. En cuanto a la localización, esta es en cuanto axial al cuerpo vertebral, o si compromete los elementos posteriores, o de acuerdo al segmento de la columna vertebral que esté afectado. Y bueno, si son múltiples, pensar siempre en metástasis, mieloma, linfoma,
islotes óseos, hemangiomas, granuloma, y también de acuerdo a la matriz tumoral nos puede orientar hacia la etiología. No me corre la diapositiva. Bueno, esta es otra tablita donde de acuerdo a la edad del paciente nos puede ayudar a orientar a la etiología del tumor. Bueno, en cuanto a la localización, generalmente cuando están ubicados en el cuerpo vertebral se dice que son malignos, eh, y estos son, dentro de estos tenemos el mieloma, el plasmocitoma, el linfoma, el cordoma, y algunas excepciones, obviamente el hemangioma, que también se ubica en el cuerpo vertebral, o granulomas eosinófilos y los tumores de células gigantes. Cuando se ubican en los elementos posteriores, generalmente son tumores benignos, y dentro de estos tenemos el osteoma osteoide, el osteoblastoma, osteocondroma, el quisteo nurismático, y obviamente tenemos excepciones como son el condrosarcoma, el osteosarcoma, el tumor de Ewing, y bueno, también cuando ya son lesiones muy grandes, pues pueden extenderse del cuerpo vertebral hacia los elementos posteriores, y no se puede llegar a definir en algunas ocasiones dónde se origina. En cuanto a la localización, bueno, tenemos que el cordoma generalmente afecta la columna cervical superior y la región sacrococcígea. Tumor de células gigantes suele implicar el sacro, las metástasis y las neoplasias malignas hematológicas, pues generalmente aparecen en zonas donde hay médula hematopoyética activa, como es el sacro. Y en cuanto a los métodos de diagnóstico por imágenes, tenemos desde la radiografía hasta la PET-CT y la gammagrafía. Sabemos que la radiografía pues tiene un papel muy limitado en el estudio de estas lesiones, que se debe por lo menos haber una afectación del 40% de vertebral para que la lesión pueda ser visible. Cuanto a la tomografía, esta nos va a ayudar a evaluar el grado de afectación cortical y los cambios óseos, y evaluar la matriz tumoral, si es osteoide, condroide o fibrosa. Cuanto a la resonancia magnética, esta es muy útil para evaluar la afectación neural, la extensión del tumor, eh, básicamente eso. Y bueno, la gammagrafía y la PET-CT pues nos van a poder ayudar a detectar lesiones múltiples y metastásicas a distancia. Los hallazgos imagenológicos que tenemos que evaluar son, como ya habíamos dicho, la localización, el tipo de matriz tumoral, los márgenes, el número de lesiones, si tienen algunos hallazgos característicos típicos de las lesiones, y la extensión. En cuanto al tipo de matriz tumoral, bueno, tenemos que estas lesiones las podemos dividir en dos, en las lesiones líticas y las lesiones blásticas. Las lesiones líticas o las destructoras de hueso, de acuerdo a la naturaleza del tumor, estos van a tener diferentes tipos de matriz de mineralización. O sea, tenemos cuando son tumores de naturaleza ósea, estos van a generar una matriz osteoide, y generalmente se ven como áreas densas en nubes, eh, con ausencia del patrón trabecular organizado. Cuando son tumores de naturaleza cartilaginosa, ellos van a tener una matriz condroide de mineralización, y se van a observar como calcificaciones en coma, en palomitas de maíz, o calcificaciones puntiformes. Ejemplos de estos son el osteocondroma, el condroblastoma, el condrosarcoma, y bueno, la matriz fibrosa, que es inespecífica, y bueno, en resonancia magnética va a presentar intensidad de señal hipointensa, intermedia en T1 y variable en T2, y bueno, puede presentar atenuación en vidrio frustrado en la tomografía, como en la displasia fibrosa. Y las lesiones blásticas son aquellas que son formadoras de tejido. Bueno, se van a ver
escleróticas, y dentro de estas tenemos las metástasis osteoblásticas, cáncer de próstata, tiroides, sarcoma de mama, y bueno, también tenemos, aparte de las metástasis osteoblásticas, los isloteos óseos y el linfoma. Bueno, el hemangioma es el tumor vertebral benigno más común, como ya lo habíamos dicho. Este está compuesto de espacios vasculares que causan el desplazamiento del hueso, son de crecimiento lento, la mayoría son asintomáticas, se localizan generalmente en el cuerpo vertebral, aunque en algunos casos pueden extenderse hacia los elementos posteriores. Su ubicación más común es la columna toracolumbar, pueden ser solitarios, pueden ser múltiples. El hallazgo típico en tomografía van a ser hueso con estrías verticales gruesas que da la imagen de empalizada en el plano sagital, o si lo vemos en un plano axial, da la imagen en falda de lunares. Eh, en la resonancia magnética la vamos a ver como una lesión hiperintensa en T1 y en T2, y esto es porque generalmente tiene un componente graso y por eso la podemos ver hiperintensa en T1 y en T2. Eh, Está entremezclado con áreas hipointensas que van a corresponder también a las trabéculas óseas y presenta un realce con la administración de contraste endovenoso. Ese sería como el hemangioma típico, pero también hay hemangiomas que son agresivos, que pueden no presentar estas imágenes típicas, que pueden ser expansivos, extenderse hacia el arco posterior, presentar lesiones líticas, pero para que lo tengan en cuenta que no siempre son así. Y bueno, estas eran las imágenes de empalizada, que se ven como unas barritas así. Y este sería como que la falda de lunares, no me acordaba el nombre, que se ven los puntitos eh, en, hiperdensos en el axial. Y bueno, y esta de acá atrás es un hemangioma que está extendiéndose hacia los elementos posteriores. Otra imagen típica de hemangioma. Y bueno, el otro tumor es el osteoblastoma, que es un nido de tejido osteoide o hueso inmaduro mineralizado con una esclerosis reactiva de hueso circundante. Eh, Esto es tanto para el osteoma osteoide como el osteoblastoma. Lo que los va a diferenciar en realidad uno de otro es el tamaño del nido. O sea, el osteoma osteoide es cuando el nido es menor de 1,5 centímetros y el osteoblastoma ya es cuando el nido es mayor de 1,5 centímetros. Se presenta generalmente en la segunda y tercera década de la vida con un predominio masculino. eh, Presentan dolor de predominio nocturno que se alivia con salicilatos. Eso es algo característico del osteoblastoma. La localización más frecuente es en los elementos posteriores, en los pedículos, en la lámina, en las facetas. En los hallazgos por imágenes vamos a tener la tomografía, un nido hipodenso, redondeado y liso, con diferentes grados de mineralización y esclerosis circundante. Y en la resonancia es el nido hipointenso en T1 con señal variable en T2 y realce tras la administración de contraste. Estas lesiones asocian bastante edema y hace a veces que se pueda sobreestimar el tamaño de la lesión. Esto se llama el fenómeno de la llamarada, que se puede observar en resonancia magnética. Y bueno, acá tenemos una lesión lítica expansiva que tiene mayor de 1,5 milímetros con bordes esclerosos en los elementos posteriores con una matriz osteoide en patrón de palomitas de maíz. Y acá también tendríamos una lesión osteolítica de los elementos posteriores que tiene una eh, matriz osteoide mayor de 1 punto, el nido tiene un mayor de 15 milímetros, también sugestivo de osteoblastoma.
Acá lo mismo. En realidad este parece más un osteomastoide por el tamaño que sería un poco más pequeño y estos, la misma imagen en T1 que se ve hipointensa y esto sería un flare, lo que se ve es el edema que hay, que produce bastante edema, inclusive llega hacia la vértebra inferior. Bueno, y dentro de los tumores malignos, como habíamos dicho, tenemos las metástasis, que son las más frecuentes, mieloma múltiple, linfoma, osteosarcoma, condrosarcoma y el cordoma. Las metástasis son la neoplasia maligna más frecuente de la columna. Son, las lesiones se asientan en el hueso y bueno, cuando llegan a crecer pueden llegar a presentar fracturas y extenderse hacia el espacio paravertebral y epidural. Las metástasis pueden ser líticas, blásticas o mixtas, generalmente múltiples, y como dije, tienen predilección por cuerpo posterior y pedículos. En esta tablita está, de acuerdo al foco primario, el tipo de lesión, si es lítica, si es blástica. Esta lo pueden ver ya después con más calma. Y bueno, en cuanto a la resonancia, es la técnica más sensible para su detección. Las lesiones blásticas se van a ver hipointensas tanto en T1 como en T2. Las lesiones líticas se van a ver hipointensas o de señal intermedia en T1, hiperintensas en T2. Tienen un realce heterogéneo tras la administración del contraste. Y acá tenemos una RM, esto sería un T1, un T2, donde se observan múltiples lesiones hipointensas, tanto en T1 como en T2, en los cuerpos vertebrales que se extienden hacia los tejidos blandos eh, paraespinales y abomban el muro posterior. Mm, acá podemos ver que están abombando el muro posterior. En cuanto a las fracturas generadas por las metástasis, generadas por insuficiencia, las metastásicas suelen abombar el muro posterior y muestran una alteración de señal de todo el cuerpo, o sea, se ven bien hipointensas en T1, se va a perder la señal de la médula ósea. eh, no se ve la línea de fractura y pueden asociar masa de parte blanda o extenderse a elementos posteriores, mientras que las fracturas por insuficiencia o osteoporóticas pueden tener líquido y gas intravertebral y generalmente la señal de la médula ósea no está tan alterada, o sea, se puede ver todavía un poco hiperintensa en T1. Es lo que, estas serían fracturas osteoporóticas. Aquí se ve la línea, el nivel de líquido, perdón, el fluid sign. Y bueno, esto sería ya una fractura eh, patológica. Y aquí se ve el abombamiento del muro posterior y también se ve acá adyacente una imagen paraespinal. Bueno, y el mieloma múltiple generalmente se da en mayores de 40 años, 60% de los varones. En la tomografía va a tener una presentación variable con lesiones líticas, expansivas, puede presentarse con masas de tejido blando asociado, osteopenia difusa, fracturas. En la resonancia va a presentar lesiones hipointensas en T1, hiperintensas en T2 y en STIR, y también tiene realce. Y bueno, acá tendríamos las lesiones líticas múltiples mal definidas eh, a nivel del cuerpo vertebral, de cuerpos vertebrales, sacro, ilio y con realce tras la administración del contraste. Y bueno, esto sería todo por hoy. No sé si alguien quiere preguntar algo.
Muchas Hola gracias, doctora chicos, ¿tienen Claudia. alguna duda? Bueno, Gracias Muchísimas por gracias. la clase. Muy completo, gracias. no, de nada y bueno, eh, era bastante extenso, así que traté como de los más frecuentes eh, presentarles, porque si no, de verdad que no terminábamos. Dale, sí, igual hiciste una revisión bastante completa, te estamos muy agradecidos, Claudio. Un abrazo. Bueno, chao, gracias. Gracias a ti.